Las autoridades ancestrales, autoridades comunitarias y organizaciones del municipio y departamento de Quetzaltenango, a la población del municipio de Quetzaltenango, a la opinión pública nacional e internacional, hace saber, a partir de 1524, como producto de la invasión española, después del saqueo, despojo, masacres, primer genocidio perpetrado, violaciones de lesa humanidad y muerte, se asienta y se instala el dominio colonial en el valle de Xelajuno. La población existente en esa época maya quiché, propietaria legítima de su territorio y de sus bienes naturales ancestrales y milenarios, fue brutalmente despojada por el invasor. Posterior a lo acaecido, el pueblo maya quiché del municipio de Quetzaltenango compró y adquirió en propiedad ante la corona española 283 caballerías, adjudicado al común de Quetzaltenango a inmediaciones de los años 1600, haciendo notar que en ese entonces no existía aún la ciudad de Quetzaltenango y era conocido entonces como pueblo de indios. Consta en la primera inscripción de dominio de la tierra comunal del común de Quetzaltenango, el cual está integrado por el pueblo maya quiché de Quetzaltenango, que el título fue otorgado el 28 de mayo de 1744 en Guatemala, por el licenciado Francisco Orozco Manrique de Lara, del Consejo de Su Majestad, oidor alcalde de la Corte de la Real Audiencia y juez privativo del Real Derecho de Tierras, quien lo adjudicó atendiendo la certificación expedida por Francisco González Campo, notario público y del Supremo Gobierno de la República de Guatemala, el 24 de junio de 1896, asiento 379, folio 260, tomo 22, diario de la fecha 24 de agosto 1897. Quetzaltenango, 22 de noviembre de 1949. Que el 22 de noviembre de 1899, los representantes del común de Quetzaltenango inscriben ante el registro de la propiedad las 283 caballerías como propiedad privada colectiva que les corresponde única y exclusivamente al pueblo maya quiché, siendo la única propietaria de dicho territorio, quedando registrada con el número de finca 13.645, folio 144 del libro 84 del departamento de Quetzaltenango. El señor registrador del segundo registro de la propiedad, quien en diversas oportunidades ha realizado operaciones registrales en forma anómala en un lapso de tiempo que inició el 22 de noviembre de 1949, fecha en que se operó la primera desmembración, y la última operación fue realizada el 14 de mayo de 2018, fecha de la última desmembración que afectó el derecho real de propiedad comunal de la finca inscrita en el registro a su cargo bajo el número 13.645, folio 154 del libro 84 del departamento de Quetzaltenango. Debido a que sin documentación de soporte ha considerado sin fundamento legal alguna de las operaciones registrales realizadas en el lapso de tiempo indicado, que dicho inmueble es propiedad de la Municipalidad de Quetzaltenango, cuestión a todas luces falsa, en virtud que la misma, según la primera inscripción de dominio, pertenece al común de Quetzaltenango, en cuyo historial registral en ningún momento consta que se haya realizado el traspaso de la propiedad a nombre de la Municipalidad de Quetzaltenango, para que ésta haya dispuesto de dicho inmueble atribuyéndose la calidad de única propietaria. Se ha configurado en forma arbitraria, fraudulenta e ilegal el despojo al común de Quetzaltenango, iniciando de esa manera los siguientes abusos por parte de la municipalidad. Inciso A. Desmembraciones ilegales y usufructos. Inciso B. Aval de explotación minera. Inciso C. Autorización insalubre de basurero a cielo abierto. Inciso D. Deforestación y tala inmoderada de árboles. Inciso E. Instalaciones de torres y antenas radioactivas de telecomunicaciones. Inciso F. Implementación ilegal de un plan de ordenamiento territorial sobre un territorio ajeno y articulado. Inciso G. Población del Valle Palajunoj, comunidades rurales sin servicios públicos.
Ante tales actos ilegales e injustos, las autoridades ancestrales del Valle Palajunoj, el 12 de octubre del año de 2018, presentó una acción constitucional de amparo ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil Mercantil y de Familia del Departamento de Quetzaltenango, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo. En este proceso ha figurado como terceros con interés la Municipalidad del municipio de Quetzaltenango, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Procuraduría General de la Nación. La audiencia de vista pública tuvo lugar el 25 de septiembre del año 2019. Se denuncia continuada violación a principios y derechos constitucionales, el de legalidad, propiedad privada, propiedad ancestral de tierras de comunidades indígenas. Con todo lo anterior, se desmiente que tengamos interés de ser propietarios. El único propietario ha sido y seguirá siendo el pueblo maya quiché del municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango. Recomendamos a la población del municipio de Quetzaltenango no dejarse sorprender y manipular por la falsa información. Nadie perderá su tierra. Todas y todos mantendrán la tierra donde viven, cultivan y desarrollan actividades económicas, académicas, religiosas, deportivas, incluyendo la institucionalidad del Estado, entre otros. Xelajuj Noj, Ujupka, 9 de agosto del año 2020.